Estamos aquí en la continuación del Instituto Bíblico Radial en el resumen de la semana, habiendo escuchado ya al pastor Manuel Hugo Martínez, que lleva ya el cuarto módulo concluido en este viernes. Llevamos ya un mes con hermenéutica y les informo que a partir del próximo martes pueden pasar a recoger su material de los primeros módulos para aquellos que están actualizados, y los que no lo están, seguimos confiando de que usted está haciendo su esfuerzo y sabemos que se está esforzando. Así que nosotros estamos en la espera de ello y le animamos para la estatua de Nabucodonosor. Pero Daniel, con su conocimiento que tenía, usó las palabras que él tenía. La única diferencia, mi hermano, entre la Biblia es que es un libro vivo. No está escrito por un autómata, no está escrito por robots que nada más agarró el Señor y utilizó sus manos, como sucede con otros libros de la nueva era, del ocultismo, del esoterismo, donde las personas son utilizadas sin saber lo que escriben. En el caso de esto, ellos sabían qué les estaba diciendo nuestro Rey, nuestro Señor, y ellos con el vocabulario que tenían, con el conocimiento de las cosas que tenían, así describían el mensaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender, tenemos que tratar de entender ese mensaje correcto por una razón. La Biblia es el libro que nos guía totalmente. No puede haber fe cristiana sin la Biblia. No se puede decir que somos practicantes de la fe de Jesús, mi hermano, sin conocer cuál es la fe de Jesús. Amén. De la Biblia se deriva toda la teología, alguna atinada, otra equivocada, pero de ahí se deriva, Él es la fuente. ¿Por qué podemos decir, por qué una denominación tiene una doctrina sana y por qué otra no la tiene, si los dos están leyendo la Biblia? Por una simple razón, la interpretación, porque todo está como se interpreta. Nosotros mismos, mi hermano, un gesto que hacemos, podemos interpretarlo bien o mal dependiendo del prejuicio que haya en nosotros o del entendimiento de las cosas que haya en nosotros. De la misma manera, una persona, si tiene una tendencia equivocada, va a la Biblia, va a encontrar lo que estaba buscando, de alguna manera va a encontrar, si busca un pretexto para su concupiscencia, la va a encontrar en las Escrituras, porque hay versículos que pueden soportarlo. Si lo que está buscando es un mejoramiento personal en busca de la santidad, va a encontrar los versículos. Si se trata también de impulsar el odio de unos contra otros, también lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, muchas narraciones que se sacan del contexto y entonces se utilizan como herramientas, pero con una intención equivocada. Entonces, eso es hermenéutica, para que aterricemos. A veces parece que fuera muy técnica, ¿verdad? No, el fundamento es aprender a tener herramientas que nos permitan interpretar la riqueza que hay en la Biblia. Vamos a comentar algo que nos mandó un hermano, precisamente hablando de interpretación de la Biblia. Si usted viene conmigo, si es usted tan amable, mi hermano, a Mateo, al libro de Mateo 5:13, a un texto que es muy conocido de todos, pero que
si preguntamos, la mayoría no le entiende. Por ejemplo, Mateo 5:13 dice lo siguiente: la sal de la tierra sois vosotros. Vosotros sois la sal. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Aquí está usando el Señor una parábola. Está tomando algo que el pueblo de Israel hacía con la sal. La sal siempre ha sido muy importante en la historia de todos los pueblos. Él inclusive usa el precepto de la sal porque dice ninguna ofrenda, amén, en el libro de Levíticos dice ninguna ofrenda se presentará sin sal, ¿verdad? Entonces quiere decir que todos nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros nos presentamos como ofrenda delante de Dios. Pero mira, ¿para qué servía la sal también en ese tiempo? Primero, ¿cuáles son las cualidades de la sal para poder entender? Bien, las cualidades de la sal son conservar las cosas, impedir que se descompongan con mucha rapidez. También sirve para darle gusto y propiedades alimenticias, o sea, para salar, para conservar. Amén. Pero también sirve para darle sabor. Amén. En la misma apóstol Pablo dirá en una porción, dirá, vosotros entregad el evangelio, pero con sal, con sabor, con gracia. Amén. Porque es un mensaje de amor y de esperanza. Entonces, en tiempos del Señor Jesucristo, los judíos tenían la costumbre de preparar en hornos algunos alimentos, y entonces en esos hornos ellos lo utilizaban a veces enterrados en el piso, ¿verdad? O a veces en la parte superior, como conocemos los hornos de tierra. Cualquiera de las dos maneras ellos preparaban sus alimentos, algunos alimentos, especialmente el pan. Entonces se echaba la leña, ¿verdad? Se ponía después y se agregaba sal. También se cortaba la sal como en unos cubos que permitían avivar el fuego, y a la vez ese fuego que salía le daba sabor al alimento. Ya cuando había sido consumida, ¿verdad? El calor le quita la propiedad a la sal, entonces esta quedaba ya inerte, sin sabor, sin capacidad de seguir conservando las cosas o dándole sabor, y entonces lo que hacían los judíos, quitaban esa porción de sal que habían utilizado y la echaban generalmente a la orilla del camino, en los caminos, los servían para afirmar un poco, podríamos decir, el polvo del camino. Y entonces la dejaban ahí en ese camino y la gente pasaba encima de la sal, ¿verdad? Eso se llama hollar, ¿verdad? Por eso dice, si la tierra ya no fuere preservada por ustedes, que son la sal, si la iglesia no estuviera sobre la tierra, mi hermano, ya se hubiera podrido, ya hubiera venido los juicios de Dios. Por eso cuando sea arrebatada la iglesia, van a venir los juicios de Dios, porque va a ser echada y hollada por los hombres. Por eso se le va a dejar al anticristo que esté 42 meses gobernando sobre la tierra, y la tierra va a ser entregada para que sea hollada por los hombres, porque la sal, que es la iglesia, ya no está en la tierra. Amén. Entonces, aquí el Señor está pues enseñándole de una parábola de algo que hacían ellos, y le está diciendo, así como la sal la usan ustedes, así ustedes son sobre la tierra.
Esto que acabo de comentar ahorita es la interpretación de ese texto. Amén. Esa es la parábola, esa es la acción natural con la cual usaban la sal, y el Señor usa la parábola y la coloca en Mateo 5:13. Bueno, eso es hermenéutica, es la interpretación de los pasajes para poderlos entender, y entonces uno dice, entonces la iglesia es importante sobre la tierra, la iglesia sirve para preservarla, para que tenga sabor todavía la relación de Dios con los hombres, es para conservar, para que no sea destruida, ¿verdad? Eso soy yo como iglesia. Y entonces usted adquiere otra forma de pensamiento, usted adquiere otro fervor, por decir así, su vida adquiere más sabor con la palabra, ¿verdad? Y nosotros ya seremos para preservar las cosas, no para destruirlas. Esta es, pues, una de las formas en que la hermenéutica funciona. Ahora bien, la hermenéutica se divide en dos partes. Todo esto voy rápido porque ya el pastor ya tuvo tiempo para enseñarlo. Y hay la general y la especial. O sea, se divide en dos. General. ¿Qué cosa es la general? La general es la que estudia solamente las reglas que rigen la interpretación de un texto bíblico. O sea, las reglas que rigen la interpretación de un texto bíblico, ¿verdad? Y la especial es la que se aplica, por ejemplo, solamente a las parábolas, a las alegorías, a los tipos o a la profecía, ¿verdad? Que son 4 cosas muy particulares dentro de las escrituras. Amén. Entonces, la hermenéutica general son las reglas para aplicarlas para toda la Biblia. Y la especial, cuando yo tengo parábolas, entonces tiene unas reglas como la que le estoy yo diciendo ahorita, es una regla de interpretación de la parábola de la sal de la tierra. Entonces vamos entendiendo lo que esto pareciera difícil, realmente no lo es. Simplemente es poner en orden pensamientos. La necesidad de la hermenéutica, pues, resalta que es importante, está íntimamente relacionado con el lenguaje que usa el hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro escrito con un lenguaje, con la riqueza de una cultura, en unos tiempos determinados, en un lugar geográfico determinado, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, el río Jordán. Yo tengo que saber del río Jordán algunas cosas para poder interpretar cuán importante fue, por ejemplo, el cruce del pueblo de Israel en el río Jordán. ¿Por qué fue diferente el milagro, la maravilla de abrir el Mar Rojo y de abrir el Jordán? Fueron 2 cosas diferentes. El Mar Rojo son aguas que están tranquilas, esas no tienen más que el movimiento del aire sobre de ellas, y entonces lo que hizo el Señor se puso a su izquierda y a su derecha como muros, ¿verdad? O sea, apartó las 2 aguas. Y ahí pasaron, pero eran aguas muertas, tranquilas, en reposo. Por eso usó 2 muros, ¿verdad? Para que pasaran ahí el pueblo de Israel. Pero en el caso del río Jordán, el río Jordán es un río tempestuoso, es un río que trae corrientes fuertes porque se mueve a través de inclinaciones muy prolongadas. Entonces ahí el Señor construyó una presa, ¿sí? Ahí nada más detuvo las aguas que venían de arriba, el Señor puso y detuvo, y las aguas de abajo, dice que se secó el río en las aguas de abajo.
y toda el agua quedó contenida, mi hermano, y conforme venía, el agua iba subiendo de nivel, y el agua iba subiendo de nivel, el agua iba subiendo de nivel, porque se iba reteniendo la corriente del agua, ¿verdad? Entonces, ese milagro es mayor que es más poderoso que el del Mar Muerto. Entonces, ¿por qué? Yo necesito conocer un poquito de cómo es el Jordán, y entonces ya puedo entender esto. Bueno, eso es hermenéutica, ¿verdad? Y entonces usted puede explicarle a sus hermanos cuando esté usted leyendo la Biblia o a su congregación y explicarle con más claridad. ¿Y por qué dice uno, él va de gloria en gloria y su gloria postrera es mayor que la primera? Y aquí hay un ejemplo entre lo que estamos comentando, entre el río Jordán y el Mar Muerto. Su gloria postrera es mayor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, no olvidemos que la Biblia se escribió hace 2000 años aproximadamente, ¿verdad? Y que 1500 años antes, estamos 2000 años del Nuevo Testamento y 3500 años del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que entender que hay una distancia verdaderamente significativa entre una porción y otra. Claro, usted lee la Biblia y parece que fue escrita el día de ayer, ¿verdad? Bueno, es que esa es precisamente el poder, la misericordia del Padre Eterno para revelarnos su palabra. Muchos decimos, hay una gran distancia entre hoy y el inicio de Génesis, y a eso se le llama un abismo. Un abismo no es más que una separación, es una grieta que separa en tiempo. Y se habla que en la hermenéutica hay 4 abismos: el abismo histórico, amén, el abismo cultural, el abismo lingüístico y el abismo filosófico, ¿verdad? Y esto trata de lo siguiente: histórico, porque en aquel tiempo acontecieron cosas con ciertos personajes que Dios usó para realizar ciertas cosas. Y si entendemos, como cuando tuvimos el tema de conociendo la Biblia o introducción a la Biblia, de que la revelación de Dios es progresiva. No fue de una sola vez se escribió la Biblia se fue escribiendo conforme el hombre fue conociendo a Dios y se fue relacionando con Dios, y Dios le fue virtiendo de sus sabiduría, de sus misterios. Entonces, entre lo que empezó a suceder desde el tiempo del Génesis con Abraham hasta estas fechas hay un abismo histórico, ¿verdad? Debemos conocer de dónde salió Abraham, por qué Abraham caminó por todo la tierra de Canaán, y ahí se van quedando ya principios de cómo Dios obra, ¿verdad? De cómo todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro. Amén. Y entendemos entonces por qué Abraham caminó toda la tierra que les iba a entregar a sus generaciones, ¿verdad? ¿Por qué Abraham no le permitió Dios que comprara ni un palmo de terreno a Abraham, a Isaac y a Jacob, más que el lugar donde iban a ser enterrados sus muertos? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de acá, nosotros somos peregrinos en la tierra. Ese es el mensaje, ¿verdad? Por eso el Señor dice que nuestra patria, nuestra tierra, nuestra ciudadanía es celestial, que allá tenemos las moradas que Él nos va a construir. Entonces la Biblia va teniendo ya un mensaje, ahorita lo podemos entender porque Él ya reveló muchas cosas. Entonces hay que conocer cómo vivía la gente en ese tiempo. Por ejemplo, usted puede escuchar de un predicador que vea o que señale el hecho de que Sara le ha dado a Agar, a su sirvienta, para que tuviera un hijo. Bueno, es que en ese tiempo las costumbres de los pueblos era que la sierva era una esclava, y la esclava era como si fuera propiedad del ama,
En este caso, Agar se le entregó como esclava a Sara. Sara tenía toda la autoridad y todo el derecho sobre Agar. Y entonces por eso fue que ella pudo ofrecerla. Y la clave de todo ese pasaje está, dice, y cuando tú vayas a dar a luz, lo vas a hacer sobre mis rodillas, porque esa era la costumbre que determinaba la legalidad de que Ismael pudiera ser reconocido como hijo de Sara. Tenía ella que dar a luz sobre las piernas, como si estuviera pariendo Sara, aunque realmente lo estaba haciendo Agar. Entonces, es una forma cultural, ¿verdad? Por eso hay un abismo cultural. Hoy ya no es una práctica que ya no es tolerada ni permitida, pero en ese tiempo lo era, y yo tengo que entenderle para no decir, ¿verdad?, que Abraham cometió bigamia, que Abraham fue un adúltero. No, eso sería desconocimiento, y el desconocimiento de estos comportamientos culturales nos pueden llevar a decir una blasfemia de la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos viendo cosas que son importantes. La lengua hebrea, que ya de por sí difícil, mi hermano, porque no tiene consonantes, no tiene vocales, solamente tiene consonantes, y eso ya la hace un poco difícil, ¿verdad?, de poder entender, escribir y traducir. Entonces, la Biblia no solamente fue escrita en un idioma, fue escrito en hebreo, fue escrito en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Estos tres idiomas tienen su estructura, su lenguaje muy particular, tiene sus modismos, ¿verdad? Son lenguas diferentes, salvo el hebreo y arameo, que son muy parecidos. El griego es totalmente diferente en su estructura, y esto debemos de entenderlo para que sepamos, pues, los conceptos que se están presentando. Y luego, la filosofía que existía en el tiempo de Abraham, que después existió cuando salieron de Egipto, van cambiando las formas de pensamiento del hombre, ¿verdad? Va avanzando. Por ejemplo, ahorita, aunque el hombre es el mismo, come, bebe, viste, trabaja, es esclavo de sus deudas, ¿verdad? Pero es una esclavitud diferente. Entonces el concepto de nosotros, la mayoría de la gente no sabe que es esclava. Por ejemplo, hemos tocado el tema de la gente que durante 30 años va a tener que estar pagando la casa donde vive. Entonces durante 30 años tiene un sistema de esclavitud, que ya no es aquel que tenían los israelitas en Egipto, ¿verdad? Pero que de todas maneras lo obliga a trabajar. Él no puede dejar de trabajar porque ¿cómo va a pagar la casa? Esta es otro tipo de esclavitud, pero es esclavitud al fin. Entonces nuestro concepto es diferente. Traer una tarjeta de crédito, creemos nosotros que no nos lleva a unas cadenas de esclavitud, sin embargo lo hace. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos ahora es diferente. Bien, esto es lo importante para poder entender las Sagradas Escrituras. Estamos hablando porque el Instituto Bíblico Radial está tratando de formar predicadores con conocimiento, predicadores serios y formales que lleven la palabra a multitudes, pero que les puedan enseñar una correcta teología, una correcta doctrina que parte de la Biblia y no de interpretaciones de mentes que, no teniendo conocimiento, inventan lo que significa, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es confundir más que aclarar las cosas. Ahora bien, no solamente por ignorancia se puede tergiversar la Biblia. Hay algunos que son eruditos, que es gente que tiene maestrías, que tiene doctorados en teología y tuerce las Escrituras. Amén. Pero ¿por qué? Porque tiene otros problemas, tiene problemas de prejuicios, tiene problemas de concupiscencias, tiene otras áreas que ya no es la ignorancia, sino es a veces el exceso de conocimiento humano
que nos hace ya no entender las cosas divinas que son simples y sencillas. Nunca nos olvidemos, mi hermano, la palabra que dice: gracias te doy, Padre, porque guardaste todas estas cosas de los sabios y entendidos y se las diste a conocer a los niños. Amén. Pero no niños espirituales, mi hermano, sino niños en la malicia, niños en el deseo de agradar a su padre, niños en la intención, mi hermano, de hacer lo que nos manden hacer. O sea, la obediencia nos hace niños. Pero maduros, mi hermano, espiritualmente, para que podamos cumplir el propósito que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Bien, entonces estamos ya en las partes del primer módulo, ¿verdad? Ahora bien, hay una cosa que es importante, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Usted va a encontrar en todas las Escrituras la respuesta a cualquier versículo. No, bueno, salvo aquellos pasajes como el que le estoy comentando yo, por ejemplo, la historia de la sal y el uso de la sal con los judíos. Bueno, hay un libro que se llama Tradiciones y Costumbres Judías. Yo me pongo a leerla y voy a interpretar la Biblia de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque el Señor usó muchas parábolas al respecto, ¿verdad? Si yo conozco, por ejemplo, la forma como se realizan las bodas judías, yo voy a entender el pasaje de María, que estaba desposada de José, pero que no vivían juntos todavía. Tú no dices, ¿cómo es posible eso? Bueno, es que allá la costumbre es diferente. Todo esto nos va permitiendo entender de una manera más amplia, ¿verdad?, las Escrituras. Y no olvidemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Bien. ¿Qué ha querido, mi hermano, sustituir en parte a la interpretación de la Biblia? Es la tradición. La tradición, mi hermano, cuando vino el Señor Jesús, le dijo a los fariseos: vosotros no cumplís los mandamientos. Ustedes han sustituido los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. ¿Sí? Actualmente existe una iglesia que es la más numerosa de todas, y esa iglesia tiene la tradición, y ella pone a la tradición aún por encima de la Biblia. Con lo cual tenemos entonces una interpretación equivocada de las cosas. Pero si nosotros leemos la Biblia, entonces nadie le va a poder decir a usted que el único que nació sin pecado se llama Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. La tradición podrá decir otras cosas. Entonces, vamos viendo que la tradición ha querido distorsionar la interpretación de la Biblia. Y entonces estamos hablando ya de dos cosas diferentes, ¿verdad? Los mormones, por ejemplo, le meten el libro del ángel Moroní. Ese ya es
una adicción a la Biblia, es un anexo. Ellos dicen que es un complemento. La Biblia ya está terminada, no necesita nada más después de Apocalipsis. Los testigos de Jehová hablan de revelaciones que le fueron dadas a ellos que modifican la Biblia. Entonces, mi hermano, eso se desecha. Todo lo que vaya en contra de la Biblia, todo lo que quiera modificar a la Biblia, usted lo debe desechar. Porque si no, usted al final va a estar leyendo cosas diferentes en las Escrituras. Una parte que es importante también, nosotros estamos en el año 17 ya. Entonces ha habido mucho tiempo, muchos siervos de Dios que han leído las Escrituras. La interpretación de los pasajes ha tenido cierta consistencia durante todos estos años. No es posible, como está sucediendo en estos tiempos, que ahora resulta que salen muchísimas apóstoles, muchos profetas, dándole otra interpretación a la Biblia de la que durante muchos años se tuvo como una revelación constante a través de muchos siervos. Eso no sucede, Dios no obra así, mi hermano. Cuando vino Juan el Bautista, después de que fue profetizado, por Isaías y por Malaquías, él vino y dice: yo soy una voz en el desierto que vino a preparar el camino del Señor. Y eso era exactamente lo que había sido profetizado 700 años antes. No vino Juan Bautista con nuevas revelaciones, ¿verdad? De decir yo soy, claro, vino el mensaje espiritual que no se conocía. La ley hablaba de cosas naturales, de cosas de la carne, de las obras que debían de hacer los hombres para volverse justos, y ya vino Juan el Bautista con el mensaje espiritual. Esa fue un nuevo mensaje, pero apoyado en las profecías que estaban establecidas. Amén. Bien, entonces es importante entender cómo ha sido interpretada. Hay que leer un poquito sobre cómo interpretaron tantos personajes, mi hermano, que fueron realmente importantes en la vida de lo que hoy hemos recibido como protestantismo. Precisamente hoy, este año, hace 500 años que Lutero empezó el movimiento protestante. Bien, una cosa importante, el concepto de contextualizar. Amén. ¿Qué es contextualizar? Bueno, es unir el texto de la Escritura y su relación con el contexto en el tiempo existencial del redactor, amén, y poderlo unir al contexto actual. O sea, hacer una unidad entre el texto de la Escritura, entre el contexto de todo lo que estaba alrededor del escritor y el contexto actual para su aplicación. Esto es contextualizar. Tenemos que conocer, por ejemplo, qué tiempos pasaba Jeremías. Tenemos que entender quién era Joaquín, por ejemplo, cómo fue que Sedequías llega a ser rey sin tener derecho a ser rey, cómo le profetiza Jeremías a 4 reyes y no le hacen caso. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué no le hacían caso si era un profeta del Señor? ¿Por qué tratan de matar a Jeremías? ¿Verdad? Y ya de que yo entienda eso, ¿cómo lo aplico al tiempo actual? ¿De qué manera me habla ahora a mí la Biblia? La Biblia nos habla, nos dice que cuando el Señor nos manda
a llevar un mensaje, vamos a tener muchos enemigos, aún dentro de las mismas congregaciones. Por eso es que el ministerio de profeta es un ministerio muy difícil, muy sufrido y de mucha oración. ¿Por qué? Porque los hombres siempre se opondrán a todo aquello que les impide hacer las cosas que sus concupiscencias lo llevan. Cuando son señalados, cuando son exhortados, ¿verdad? Se oponen a la palabra de Dios porque no tienen esa actitud de santidad. Entonces podemos decir, ¿cómo hago yo esta contextualización o este diálogo entre el pasado y el presente? Debemos de entender el tiempo en que se escribió y el tiempo en que voy a aplicar la palabra. El Señor actualiza, por ejemplo, cuando dice lo referente al adulterio. Dice, ahora adulterio ya no es acostarse, siendo casado, acostarse con otra persona. Ahora adulterio es solamente basta con ver a la otra persona y desearla. Amén. Aquí ya hubo una modificación. Ahora, ¿cómo lo aplico yo? ¿Acaso había televisión en aquel tiempo? ¿Había revistas de pornografía? ¿Había películas tan atrevidas como las hay hoy? Había programas, mi hermano, nuestros ojos podían ver. Ahora ya no es necesario que se vea a la persona. Ya estamos trayéndolo a nuestros tiempos, mi hermano. Basta que usted esté viendo al artista o al artista y usted lo esté deseando. Usted en ese momento ya adulteró en su corazón, ¿verdad? Entonces estoy trayendo aquella enseñanza de Cristo en aquel tiempo conforme aplicaba en aquel tiempo y ahora lo estoy haciendo actual, ahora lo estoy actualizando, ¿verdad? Ahora ya no basta ver las personas, solamente basta ver películas, ver revistas, ver fotografías y de esa manera se cae en el pecado de adulterio. Esto es precisamente lo que se llama el diálogo o el círculo hermenéutico. Hay una palabra, para terminar la primera clase, que se llama sensus plenior, o sea, el sentido total, el sentido que abarca todo el contenido de la frase que se dijo. Y estos son algunos pasajes, no son muchos que hay en la Biblia, pero que nos dicen que en aquel tiempo tuvo una aplicación inmediata, pero quedó el contenido pleno, podríamos decir su contenido espiritual, porque la plenitud se encuentra en la espiritual, en las áreas espirituales. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Cuando Isaías 7:14 habla de que la joven, la doncella, la virgen, son tres traducciones diferentes, iba a tener un niño. Eso tuvo una aplicación para el pueblo de Israel en ese tiempo que era del rey Acaz, ¿verdad? Y los judíos lo aplican que le correspondía al rey Ezequías. Y cualquier judío que usted le platica le dice Isaías 7:14 le corresponde al rey Ezequías, no le corresponde a Jesús, como dicen ustedes. Sin embargo, esa profecía tenía una aplicación también futura. Y eso es lo que se llama sensus plenior, o sea, la totalidad del cumplimiento de la profecía. Tiene una acción inmediata, material, pero tiene un contenido espiritual. Otro pasaje del sensus plenior, por ejemplo, es cuando el Señor le dice a David, ¿verdad? Yo lo tomaré a tu hijo como mi hijo. Y si él
llega a fallar, yo lo corregiré. Y ahí eso está refiriéndose también a cuando dijo tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Eso le corresponde, la plenitud de esa profecía le corresponde al Señor Jesús. Amén, en el momento en que fue bautizado. Entonces, esta es otra forma de entender algunos pasajes bíblicos en los cuales, si usted es un lector continuo de la Biblia, usted va a ver que va leyendo y de repente aparece un versículo 2 que no tienen conexión con lo que usted venía leyendo, como que lo sacan a otra dimensión. Esos son pasajes proféticos que el Señor va incrustando y que el sentido pleno y total se iba a cumplir con el Señor Jesucristo. Y se les conoce como versículos mesiánicos, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos, amados, bendito Dios, ya tenemos el entendido de que no es realmente que estemos metiéndonos en tecnicismos que no nos vayan a servir, ¿verdad? Para esto es muy importante la función del que interpreta. El que interpreta debe tener algunos requisitos para poder leer correctamente la Biblia. Una de ellos es la objetividad. Amén. O sea, nosotros no podemos leer un texto ya predispuestos a querer encontrar lo que nosotros sabemos o que creemos saber. No podemos leer un libro para encontrar la respuesta a un prejuicio que yo ya tengo, porque entonces siempre encontraré la respuesta que yo ya la tengo, que ya en mi mente está. Objetividad es acercarse al texto sin prejuicios para que el texto nos enseñe. Amén. Si alguien ya tuvo contacto con una doctrina errada, le cuesta encontrar el mensaje pleno de las Escrituras porque ya está prejuiciado, ya no lo agarra de una manera objetiva. Debemos ser honestos al estudiar el texto. Debemos dejar de lado todo lo que hemos aprendido filosóficamente o con teologías. Por ejemplo, nosotros venimos, la mayor parte de México viene del catolicismo. El catolicismo tiene una filosofía particular, tiene su teología particular, ¿verdad? Y cuando se viene aquí, por ejemplo, si usted lee Mateo 2, en donde dice que los reyes, o más bien los sabios, llegaron y encontraron al niño en su casa, usted tiene un choque, ¿verdad? Dice, ¿cómo que en su casa? Si a mí me enseñaron que estaba en el pesebre cuando llegaron los reyes magos, ¿verdad? Ya él tiene una teología en su cabeza, de la cual se tiene que desprender para que entienda que eso fue mentira lo que le enseñaron y que lo que la Biblia está diciendo ahora es que realmente nunca llegaron los reyes magos al pesebre del niño. Cuando llegaron, el niño ya tenía casi 2 años y vivía en su casa, en donde estaba con su mamá, ¿verdad? Bueno, eso yo tengo que desprenderme de todo lo que sea mentira y aceptar, ¿verdad? Con una actitud de ser redimido y lavado para que yo pueda entender el nuevo mensaje. Si yo soy racionalista, ¿qué quiere decir? Que todo lo pienso, que la lógica es importante, que la intelectualidad de todo lo que yo aprendí, que si los griegos por acá, que si los romanos por allá, que si los egipcios más allá, y yo no me desprendo de esas formas de pensamiento, jamás aprenderé lo que la Biblia me quiere decir. Si yo soy un dogmático que dice, no, es que así es, no, es que esto es así, pero permítame tantito, usted ya lo confirmó con la Biblia y con la
y con el Espíritu Santo en oración, o usted solo está repitiendo lo que otros dijeron. Entonces, si yo soy un repetidor, como todos los que están en herejías y en doctrinas del error, mi hermano, los hacen dogmáticos. No les permiten leer otros libros, no les permiten oír a otras personas, no les permiten vivir otras cosas, o sea, los encierran en un círculo de mentira y por lo tanto ellos no tienen la capacidad de ver más allá. Usted platica con alguno de esas gentes de ese tipo y ellos siempre llegan a lo mismo, siempre a lo mismo, siempre a lo mismo, siempre a lo mismo, como si la Biblia nada más hablara de una cosa, ¿verdad? Bien. Esto nos impide poder leer la Biblia correctamente, nos impide que la Biblia se revele a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre trataremos de extraer del texto lo que me conviene, lo que confirma mis opiniones. Por lo tanto, debemos tener un espíritu abierto, un espíritu de investigación, un corazón sencillo y una mente dispuesta a ser renovada. Si la Biblia me está enseñando algo que verdaderamente yo creía antes, pero que es mentira, yo debo de tener la disposición a cambiar mi forma de pensamiento, ¿verdad? Bien, debemos ser humildes de saber que siempre podemos aprender. Ahora bien, el requisito más importante del que quiere interpretar la Biblia para después darla a conocer como un buen predicador es su condición espiritual. Nosotros tenemos que ser personas que tengamos una mente renovada, sentimientos de servir al Señor, amén, la voluntad clara de que solo el Espíritu Santo puede confirmarnos todas las cosas. Si el intérprete no tiene una condición espiritual capacitada en oración, en ayuno, en humildad, en sencillez de corazón, se le va a dificultar bastante entender la Biblia. Y constantemente va a estar recurriendo a lo mismo, lee y lee y lee, y al final sigue repitiendo lo que ya está en su cabeza. No va a la oración y el ayuno, mi hermano. El único que sabe todas las cosas se llama Espíritu Santo de Dios. Pero yo tengo que recurrir a Él en oración y en ayuno, en una actitud espiritual, humilde y sencilla, para que Él revele en última instancia lo que yo tengo que cambiar para renovar mi mente. Amén. Entonces, esto es importante. Y la otra actitud del intérprete, mi amado, es que usted realmente está comprometida con el Señor. Que usted realmente quiere servir al Señor. Que usted realmente quiere conocer la verdad que está en las Escrituras para compartirla con otros. Que la libertad que ya hemos tenido nosotros a través de las Sagradas Escrituras, queremos que los que están cautivos sean libres. Y esto se logra solamente con una actitud de compromiso. Y así, mi hermano, seremos unos mediadores efectivos, eficaces y útiles para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque yo, recibiendo el mensaje en plenitud, seré capaz de transmitirlo y sobre todo con sal, con sabor. Me gozaré en la palabra, la transmitiré con fervor. Estoy comprometido en ser mensajero y heraldo de mi Señor. Y yo lo que quiero es que otros puedan conocer la verdad que yo conocí. Y entonces ya tenemos, mi hermano, toda la razón por la cual
la hermenéutica puede ser útil. Jamás las reglas, los sistemas, las técnicas del hombre van a estar por encima de la revelación divina, jamás. Pero si yo tengo, y vuelvo a repetir el ejemplo de la naranja, pero si yo tengo una herramienta que me permite pelar mejor la naranja, yo seré más efectivo, ¿verdad? Bien. Conocemos, mis amados, en todo lo que tuvimos la oportunidad de ver lo de la Biblia, todo ese, y luego en teología, que también se estudió la Biblia, en hermenéutica también nos dice la importancia de la Biblia. Amén. Jamás olvidemos que la Biblia es de origen divino, que fue revelado a ciertos siervos que Dios escogió y que a través de su Espíritu le reveló su mensaje. Y de esta manera, mi hermano, saber de que ellos plasmaron lo que Dios quería que nosotros conociéramos. Fue durante, y repito, durante 1500 años. Por lo tanto, el Señor usó todos los recursos que era necesario usar, amén, para que llegara a nosotros. Esto es muy importante, que nunca nos olvidemos que lo que hemos recibido es palabra de Dios revelada y que por lo tanto es la única que nos puede conducir al conocimiento de Él. Conocimiento de otras cosas, mi hermano, hay libros de geografía, libros de historia, libros de astronomía, ¿verdad? Pero si queremos conocer a Dios, solo se revela en las Sagradas Escrituras, todos sus atributos. Claro, también hay otro libro que se llama Naturaleza, ¿verdad? Ahí están todas las cosas naturales, Dios se ha revelado. Y Pablo nos lo dice en Romanos 1. Lo que no se ve lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, ¿verdad? Bien, de esta manera podemos decir que Él ha sembrado en nuestros corazones su palabra y su ley. Por lo tanto, no hay un solo hombre sobre la tierra que no conozca en su interior, en su conciencia, lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios permite y no permite. Sin embargo, como durante el tiempo que estamos en el mundo, leemos muchas cosas que están en contra de Dios, esa conciencia se va adormeciendo. Esa conciencia va quedando por debajo de muchas capas de humanismo, de concupiscencias, de forma equivocada de vivir, que cuando venimos a las Sagradas Escrituras, hace esa limpieza y vuelve otra vez a aparecer lo que Dios había puesto en nuestros corazones. Bien, de esta manera estamos pasando al módulo 2, ahora mi hermano, de una manera rápida. Hay una parte, una cuestión que es importante. Cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia, inerrancia quiere decir sin error, ¿verdad? Y también infalibilidad de su mensaje es que no falla su mensaje. Pero debemos entender, ¿verdad?, con claridad lo que esto significa porque si alguien dice, no, yo tengo mi Biblia y mi Biblia no tiene ningún error. Bueno, teológico no lo tiene, de revelación divina no lo tiene, pero puede ser que el traductor haya equivocado una coma, se haya comido una palabra o haya hecho mal una conjunción. Entonces, debemos de entender a qué se refiere inerrancia.
Inerrancia se refiere al mensaje que Dios le da al hombre. Esa es la inerrancia que tiene la Biblia. La Biblia no tiene error en cuanto a lo que Dios quiso que el hombre supiera. Amén. En esa sí podemos defender a plenitud que la Biblia es palabra de Dios revelada y que no hay error en ella en cuanto a lo que Dios quiso revelar. Ahora bien, en cuanto a la gramática, en cuanto a la traducción de algunas palabras, es posible que se hayan cambiado. Ya vimos cuando estudiamos la Biblia que hay palabras que no son semejantes en un idioma y en el otro y se tiene que usar un equivalente, ¿verdad? Pero eso no lo lleva a un error. Eso simplemente es una diferencia en la traducción, una diferencia en el lenguaje. Y muchos de ahí se han agarrado. La primera ocasión que yo tuve en mis manos un folleto, cuando yo empezaba, mi hermano, y leí que decía, muchos dicen que la Biblia no tiene ningún error, sin embargo la Biblia tiene más de 200,000 errores. Y entonces, pues yo me impresioné y dije, entonces, ¿qué está pasando? Y fui leyendo y me quedé con ese folleto, pero luego tuve la oportunidad de que llegara a mis manos un estudio de la Biblia. Y donde nos decía, porque es tendencioso lo que a veces el enemigo solo engaña, miente. Y cuando leí el otro folleto decía, muchos dicen que la Biblia tiene más de 200,000 errores. Sin embargo, esos errores, dice, son por una letra, por una coma, por un punto, ¿verdad? Porque se invirtió el orden de una palabra, etcétera, etcétera. Dice, pero todos esos errores, la suma de todos esos errores no cambia el texto, no cambia el contenido del texto, no cambia el contenido del mensaje, que lo que importa es el mensaje. Pero el enemigo, mi hermano, a través de toda su estructura académica que tiene, quiere meternos en nuestra cabeza que la Biblia tiene error. No lo tiene. La Biblia no tiene error, mi hermano. El asunto es de gramática, ¿verdad? El asunto es de traducción, de interpretación de los traductores, pero no del mensaje de Dios. El mensaje de Dios es muy claro. Dios es el creador de los cielos y la tierra, de todo cuanto en ello existen. Creó en 6 días, el hombre fue creado en el 6º día, lo hizo de la manera más perfecta, lo hizo como su hijo, por eso lo hizo a su semejanza. El hombre falló, no supo conservar toda la majestad que había sido depositado en él. Y entonces el hombre cayó en error. Cuando el hombre abdicó de ser el Señor de la tierra, se la entregó, no el derecho, mi hermano, se lo entregó la administración de la tierra a Satanás. Y Satanás empezó a administrar la tierra y empezó a llevar al hombre a más engaño para que dependiera de él y nunca tuviera la lucidez de volverle a reclamar el señorío de la tierra. Por eso fue necesario que viniera Jesús en semejanza de hombre, el Cristo de la gloria en semejanza de hombre, para que le reclamara a Satanás que él era el Señor de la tierra, hijo de hombre, y el hombre es el Señor de la tierra, y ese es Jesucristo tu Señor. Amén. Y que vino y tuvo que morir por el pecado de todos que ya habíamos cometido y que iban a seguir cometiendo los hombres, porque iban a caer bajo la seducción de la serpiente. Pero que la sangre de Jesús nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha santificado, y que así como Él resucitó al 3er día, así resucitarán todos los hijos de Dios que han creído en Jesucristo y que el Padre nos ha adoptado como sus hijos. Que estaremos con Él donde Jesucristo esté, ahí estará su cuerpo, ahí estará su iglesia. Amén. Y que después, por toda una eternidad, viviremos porque tendremos un cuerpo que es un cuerpo glorificado, un cuerpo que no ve fin como el de los ángeles. Ese mensaje está en la Biblia. No importa si le falta una coma, no importa si le faltan 2 puntos, no importa si le falta acentos,
Si está invertida una palabra, ¿verdad? Dice Jesús Salvador o el Salvador Jesús. Es lo mismo, mi hermano. A eso se refieren que la Biblia tiene muchos errores. Entonces, la inerrancia bíblica es una verdad. Amén. Le voy a decir qué significa falibilidad, porque la Biblia es infalible. Entonces, ¿qué cosa es lo falible? Bueno, esto es lo que engaña, lo que induce al error, lo que nos lleva a ser infieles, a no cumplir, a traicionar el mensaje. Amén. Eso es lo falible. Cualquier doctrina, mi hermano, que lleve al engaño, que lleve al error o a la infidelidad con Dios, esa es falible. Quiere decir que nos lleva a fallar. Y precisamente el contenido de la palabra pecado quiere decir el que no da en el blanco, el que falla el tiro. Amén. Entonces, la Biblia es infalible, nos lleva a que seamos certeros y demos en el blanco. Amén. Bien. Ciertamente esta palabra de inerrancia es una palabra que fue implementada hace 200 años. No es una palabra que venga desde el inicio de la Biblia, pero también debemos de entender, mi hermano, que hace 200 años vino el ataque más fuerte en contra de la Biblia, de toda la ciencia, de la academia, ¿verdad? Y entonces se tuvo que establecer un principio que separaba esto que te estoy diciendo. Ellos decían, la Biblia tiene error. Entonces, inmediatamente apareció otro concepto que se llamó inerrancia, que quiere decir sin error. Entonces, unos decían que tenía error y otros que no tiene error. Y se ha venido quedando este término como un término que es parte de la teología bíblica. Amén. Bien. Aleluya, gloria a Dios. Bien, amados. De esta manera, todo esto que te acabo de comentar fue el módulo 1. El módulo 2 habla de los métodos con los cuales podemos interpretar esto que te estoy comentando. Hay un método que se llama el método literalista, y este es el que agarra exactamente como está escrito. Por eso se llama literal. Literal es tal como está escrito, ¿verdad? Y entonces uno diría, vosotros sois la sal de la tierra. Si la agarra usted literal, ¿cómo es que se va usted a volver sal? No es posible. Si la sal es algo, es un mineral, ¿verdad? Es una suma de elementos químicos, ¿cómo es que yo me voy a volver sal? Y muchos interpretan muchos pasajes bíblicos literalmente, ¿verdad? Como el del pastor que leyó y decía, por lo tanto, hermanos, debemos de quitarnos todo peso de encima para que de esta manera podamos servirle al Señor. Y entonces el pastor puso a dieta a toda su congregación para tirar todo peso de encima. Esta es una interpretación literal que nos lleva a errores. Amén. Bien. Lo que sí es importante es lo siguiente, que un mismo pasaje bíblico no puede tener diferentes interpretaciones. Un pasaje bíblico tiene un mensaje y ese es el mensaje que hay que entender. Se podrá explicar de diferentes maneras, se podrá predicar de diferentes maneras, pero el significado del mensaje es el mismo. Amén. El asunto es cuando yo agarro con mi mensaje y le quiero dar una nueva interpretación al versículo, ahí está el error. No en que se predique diferente, no, en que se le dé interpretación diferente. Y una de las reglas de la hermenéutica es de que la palabra tiene un significado, que se trató de decir una cosa, porque de lo contrario, entonces se convertiría en un documento que no tiene certeza,
que cualquiera puede interpretar lo que quiere interpretar de la palabra. Esa es la trampa en la que nos quiere llevar el enemigo. No, la Biblia, los versículos bíblicos tienen un solo significado, pero puede tener diferentes formas de decirlas, de predicarlas, de enseñarlas. Amén. ¿Cuál es? Vamos a ver la cena del Señor. ¿Qué significa tomad de este vino, que es mi sangre que será derramada por el pecado de muchos? ¿Cuál es el significado? Que el Señor está haciendo un nuevo pacto. El significado es de que Él iba a derramar su sangre por el pecado de toda la humanidad. Ese es el significado de esa porción. No podemos empezar a decir, no, es que así como el vino en las fiestas se servía para que todos estuvieran gozosos, el Señor les está diciendo, gócense porque ustedes van a recibir de este vino la bendición, etc. No, ese no es el significado, eso ya es otra interpretación. El Señor era claro en ese momento. Amén. Por eso nos sirve el pasaje de Juan 6 para poder entender lo que el Señor está enseñando en ese momento, de que solo a través de su sangre. Amén. Por eso Él dijo, el que no come mi cuerpo y el que no bebe de mi sangre, ¿verdad?, no tendrá vida eterna. Y aquí el Señor está afirmando y dice, esta sangre será derramada. Y después diría que, y el Verbo se hizo carne. Ahora usted y yo comemos del pan de vida a través de la bendita palabra de Dios. Ahora usted y yo tomamos de su sangre porque la bendita palabra, amén, es el Verbo. Y ese Verbo nosotros lo comemos, nosotros lo bebemos y entonces se vuelve en nosotros carne, ¿sí? O sea, se hace parte de nosotros. Nosotros vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. Amén. Bien, mis amados. Entonces, estamos viendo lo que es el método literal. Hay unos, mi hermano, que de una manera tan excesiva lo ven tal, punto por punto, letra por letra, y así lo entienden, lo cual los va a meter en grandes problemas, mi hermano. ¿Por qué? ¿Cómo va a interpretar las parábolas? ¿Cómo va a interpretar la profecía? El que lee de una manera literal no va a poder entender nunca ¿a qué? A Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ese método nos lleva a entendimientos errados. De esta parte del literalismo nos puede llevar, mi hermano, como los llevó al pueblo de Israel, al legalismo. Así, ellos agarraban textualmente al legalismo que los llevó. Por ejemplo, hay un pasaje que es muy significativo y es usado constantemente, es una porción que dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Es un texto, mi hermano, que ha permitido esa sección del versículo, porque está en un versículo, ha permitido sacar libros y libros y libros tratando de explicar lo que quería decir ahí. Pero el pueblo de Israel lo agarró literal, tal como era, y no permite comer carne con leche. Usted no va a ver a un judío que coma carne y beba leche. ¿Por qué? Porque ellos agarraron el sentido literal de este texto y obviamente los llevó a una traducción muy particular de ellos, y de esa manera viven. Amén.
también el método literal nos quiere llevar, nos metería en grandes problemas, mi hermano, ¿verdad? Por ejemplo, como ese que le dije yo de tirar el peso de encima, ¿cómo entenderíamos la porción que dice 1 Corintios 7:1? En la que dice que bueno sería el hombre no tocar mujer. Si lo agarramos literalmente, ¿qué va a hacer? Usted jamás le va a dar una caricia a su esposa. Jamás va a poder ella reposar su cabeza en su brazo. ¿Por qué? Porque no podemos tocar mujer. Entonces, este método nos lleva a grandes problemas. Amén. Y esto lo hacen muchos más que nada por ignorancia y por religiosidad. Bien, ahora vamos a ver otro método, muy rápido, mi hermano, porque ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo a detalle. Este método del que estamos hablando es un método que usa generalmente el pueblo de Israel. Los rabinos lo usan y por eso es muy difícil poder entender el judaísmo. Se necesita mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo mucha obediencia a lo que ya quedó establecido por la tradición rabínica, ¿verdad? Pero nosotros no somos los que nos manejamos por la tradición, sino por las aguas que saltan para vida eterna. Hay otro método que es el método alegórico. ¿Hay alegorías en la Biblia? Sí, hay alegorías en la Biblia, claro que la hay, ¿verdad? Por ejemplo, los dos candelabros que están enfrente del Señor son los dos testigos que van a venir al final de los tiempos. Entonces, esos candelabros son una alegoría de los dos testigos. Sí hay alegorías en la Biblia, claro que lo hay, pero una cosa es que lo haya en ciertos pasajes muy particulares y otra cosa es que yo esté dándole interpretación alegórica a toda la Biblia. Amén. Como fue un método que utilizaron ya por el año 300 en el cristianismo primitivo, que después daría precisamente el pie para que cuando Constantino constituyó la Iglesia Católica Apostólica se saliera totalmente de la Biblia la interpretación de la vida cristiana. Y ahí nació el catolicismo, apartándose de la interpretación real de la palabra, del cristianismo primitivo, se apartó por el uso de alegorías y la tradición. Esto llevaría al final, mi hermano, a lo que se conoce como el método dogmático. ¿Qué cosa es una alegoría? Es un recurso literario mediante el cual una cosa que se escribe representa otra, ¿sí? Simboliza otra. Como eso que estamos diciendo, bebed de este vino, que es mi sangre, ahí es una alegoría, ¿verdad? El Señor está usando un recurso para enseñarles otra cosa. Los está llevando del natural a lo espiritual. Esa es una alegoría. Amén. Otra cosa es que nosotros le demos a cosas que no son, mi hermano, le demos el significado alegórico. Debemos siempre tratar de conservar el mensaje original para entender lo que el Señor quiso decirnos, mi hermano. Amén. Si no, todos interpretaríamos de una manera subjetiva. ¿Qué es subjetiva? Lo que yo le interpreto, lo que yo quiero entender. Y entonces ahí vuelve otra vez a venir a nuestra vida toda la filosofía, toda la literatura que hemos leído, todo lo que hemos escuchado, todas las mentiras
que fuimos alimentados todo el tiempo. Vuelve a salir, mi hermano, para interpretar la Biblia a mi manera, como yo quiero interpretarla. Por ejemplo, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. No andéis en borracheras, alimentaos, dice, embriagaos, no de vino, sino del Espíritu Santo. Y entonces muchos dicen, entonces se puede beber sin estar borracho. Puede uno embriagarse, puede uno tomarse hasta 4, puede uno tomarse 2 copas, amén. Ahí hay una interpretación subjetiva de la palabra, porque se olvida de otras porciones. Se olvida, por ejemplo, de la forma de vivir en ese tiempo. En ese tiempo el que bebía vino, mi hermano, era un hombre no confiable, se apartaban de él. El borracho, no el borracho, sino el que tomaba demasiado vino, sin llegar a ser borracho, también era una persona despreciada y desconfiada. Y con el texto de que vuestro cuerpo es parte del Espíritu Santo, ¿cómo es que vamos a meter dentro de nuestro cuerpo cosas que pueden perturbar nuestra mente? Amén. El método alegórico, mi hermano, es una herencia griega. Los griegos todo lo hacían con alegorías. Su concepción del mundo, su mitología y aún su filosofía está repleta de alegoría. La palabra era una, pero significaba otra, lo cual llevaba a la mentira, al engaño, a la confusión, a la multiplicidad de doctrinas, etcétera. Y esta es una de las herencias de los primeros que empezaron a querer modificar la doctrina, la sencilla doctrina, mi hermano, que estaba en el Evangelio. Durante los primeros tiempos hubo una lucha, eso lo veremos en la historia de la iglesia, amén, en la que se trató de conciliar a las escrituras con la filosofía griega, y entonces se usó de la alegoría. Llegó a ser tan grande el método alegórico, mi hermano, que predominó en la interpretación. Y esto llevó a la iglesia, muchos años después, a la oscuridad y al fanatismo, que fue roto hasta el año, esta oscuridad y fanatismo prácticamente duró del año 500 al año 1500. 1000 años estuvo metida, mi hermano, las Sagradas Escrituras en el fanatismo, en la mentira y en la oscuridad y en la persecución también. Pero cuando vino la Reforma, se abrió la luz nuevamente. El problema de la alegoría es que no da a conocer el verdadero significado de la palabra, sino que se supone un significado. Amén. Y entonces, un simple pasaje bíblico quiere decir lo que cualquiera se le ocurre. Y eso es lo que está pasando actualmente a través de los nuevos apóstoles y falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores que están trayendo una interpretación muy particular de las Escrituras. Luego llegamos a la interpretación dogmática. Ya estuvimos en la literal, ya estuvimos en la alegórica, las dos nos llevan al error. Ahora la dogmática. Este método es el que se ciñe, o sea, se ciñe a lo que ya está determinado. Aunque se lea la Biblia, ya leas el pasaje que se lea, yo ya sé lo que quiera yo que diga. El caso más típico es, mi hermano, la porción de Mateo 16, donde el Señor le dice, Pedro, amén,
tú eres Cefas, pero yo, Jesús, soy la roca sobre la cual voy a cimentar mi iglesia. Te daré las llaves para atar y desatar. Amén. Y entonces ahí, por ejemplo, la Iglesia Católica ve el origen del catolicismo. Y por más que se busque, realmente ese texto no tiene nada que ver con eso. Amén. Y entonces, cualquiera que tenga ese dogma en su cabeza va a leer y todo lo va a referir. No, aquí está, miren, aquí dice, aquí está lo que dice aquí está lo que dice el catecismo, aquí está lo que dice el Papa, aquí está lo que dice esto, porque ya tiene en su mente un dogma que lo único que está buscando es reforzarlo en las Escrituras. Lo primero que hace el Espíritu Santo para aquellos que va a convertir y a transformar es irles quitando, mi hermano, ese velo, el velo del dogma. ¿Por qué no pueden los judíos reconocer a Jesús como su Mesías? Porque tienen un dogma, varios dogmas, que les sirven como velo para no se acercan al Nuevo Testamento. Y ellos dicen, no, el Nuevo Testamento es mentira, esa es una falsificación, ese es un dogma de pensamiento, por lo tanto, ¿para qué lo leo? Otros lo leen y dicen, no, pero aquí está, miren, aquí está lo que yo les decía. No, pero oye, no, es que aquí está. Una virgen concebirá un niño, aquí está la Virgen María. Sí, ¿y qué? ¿Y siguió siendo virgen? ¿Dónde dice eso? No, pero aquí dice que era virgen, pues sí, pero antes de que naciera el niño. Pero después de que nació el niño, ¿acaso no la conoció su esposo después? Entonces, lo que querramos entender, ahí lo vamos a encontrar. Este dogma, este método dogmático, generalmente es el que utiliza el catolicismo. Es el que utiliza los testigos de Jehová, es el que utilizan los mormones, es el que utilizan muchas otras denominaciones. Ya traen sus ideas preconcebidas y se van directamente a los versículos que han sido falseados, que han sido sacados de contexto, pero que una palabra solamente existe y con esa palabra han hecho toda una doctrina. ¿Qué es el problema del dogmatismo? Es que es una forma extrema que no nos permite analizar con bases bíblicas cualquier falsa doctrina. Y por lo mismo, el método dogmático se presta a grandes abusos de interpretación porque no se analizan, solamente se toman para confirmar lo que ya está en la mente de las gentes. Ya no se diga si alguien dice, no, es que la Biblia no la puede leer cualquiera. La Biblia se necesita años de estudio, años de instituto bíblico, años y años. No, mi hermano, no es cierto eso. Se necesita una disposición de humildad, de sencillez. Eso sí, perseverancia en la Biblia, en la lectura todos los días. Perseverancia en la oración y en la dependencia del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia hablará a nuestro corazón. Hay muchos que dicen, no, solamente algunos. No, Dios no tiene acepción de personas. No sería el Dios que adoramos si solamente le permitiera que algunos conocieran su palabra. Amén. Este método dogmático, si bien es cierto, lo practica constantemente el catolicismo, no está exento del protestantismo. Ya sea que sean calvinistas, ya sea que sean luteranos, arminianos, wesleyanos, estos son seguidores de hombres. Amén. Hay dogmas que están establecidas
y que ya no se mueven. Y entonces Calvino, Arminio, Lutero cayeron en interpretaciones dogmáticas que todavía ahora se siguen conservando en las denominaciones que hombres hicieron basados en sus opiniones. Y lo primero que dicen los sabiondos, dice, las Escrituras no pueden ser interpretadas por cualquiera. Para las Escrituras no cualquiera está capacitado. Y podríamos agregar, es cierto si la persona que lee la Biblia no vive la Biblia, de tal manera que vaya transformando su vida. Si la persona que lee la Biblia no está en oración y buscando de la santidad y dependiendo del Espíritu Santo, ciertamente no está capacitada. Pero si cualquiera, llámese como se llame, cualquiera que sea su origen de nacimiento, cualquiera que sea su nivel de estudio, es una persona que es perseverante en la palabra, vive la palabra, está en oración y ayuno y está guiado por el Espíritu Santo y es un siervo del Señor, puede entender las Escrituras. Entonces, el método dogmático no es para cualquiera, es solamente para los que pertenecen a un grupo privilegiado que Dios les dio la oportunidad de a ellos conocer. En contra del método dogmático vino y nació el método liberal. El método liberal dice, no, cualquiera puede leer la Biblia. Y lo que los otros dijeron no necesariamente es la verdad. Entonces el liberalismo es el otro extremo. Haga usted de cuenta que usted agarra un péndulo y lo tiene usted totalmente del lado derecho y lo suelta usted, el péndulo se va hasta el lado izquierdo, ¿verdad? Mientras va y viene hasta que llega y se pone en el centro. Bueno, entonces podemos decir que estaba en el extremo del dogmatismo y el péndulo se fue hasta el extremo del liberalismo, diciendo, todos los que los otros dijeron no es cierto, interpretaron mal la Biblia. Las doctrinas y la teología, que está Lutero, que Arminio, no, toda su teología no sirve. No, eso no es cierto. Algunas cosas están incorrectas. Pero muchas fueron inspiradas por el Espíritu Santo y son las que se conservan. Por eso la palabra dice, y el Espíritu le da convicción a mi espíritu. Aleluya. Entonces el Espíritu nos dice, nosotros tenemos, como dice el apóstol Juan, vosotros tenéis la unción del Santo y no necesitáis que nadie os enseñe, porque tenéis la unción del Santo. Solamente déjense guiar por el Santo. ¿Quién es el Santo? El Espíritu Santo. Amén. Entonces el liberalismo rechazó todo. Y entonces empezó a inventar nuevas cosas. Ya sea que tuviera el énfasis naturalista, como vimos, si ustedes recuerdan, el naturalismo entendiendo la Biblia. Y entonces dicen, los naturalistas dicen, los milagros no son cosas extraordinarias. Los milagros solamente fueron fenómenos que sucedieron circunstancialmente. Amén. Y que pueden ser explicados por la física, por la química, por etcétera, etcétera. Otros se fueron por la parte moral, en la que decían, no, la Biblia solamente sirve como un libro de moral, para que el hombre sea mejor, para que el hombre deje su mala forma de vivir, para que el hombre cumpla sus mandamientos y todos vivamos en paz y en convivencia. No es cierto. La Biblia es un libro ético, no moral, ético, ético-moral. O sea, que tiene reglas que Dios le da para que el hombre viva con principios divinos, no para que viva entre los hombres en paz, para que viva en paz con Dios, porque el Creador es Dios, mi hermano.
Amén. También incorporó un espíritu muy crítico y de ahí se fue desarrollando la crítica, la alta crítica, de la que tuvimos oportunidad, mi hermano. Y el método liberal dice, la Biblia es una suma de mitos modernos. No es lo que dice, sino que quiere significar otra cosa. Y entonces viene el método alegórico sumándose al método liberal. Y eso es lo que están haciendo actualmente todos esos falsos apóstoles que están escribiendo libros, ¿sí? Donde dicen que la Nueva Jerusalén, ya estamos nosotros en la Nueva Jerusalén, que no es necesario que venga del cielo, que Jesús ya no va a venir en su segunda venida porque Él ya vino, ya vive en mi corazón. Esa es una interpretación alegórica, mi hermano. La palabra dice, el que está en el Señor, un espíritu es con Él. Eso es muy diferente. Amén. Entonces, su espíritu está en mí. Sí, su espíritu está en mí. Pero yo voy a ir a Él, porque donde esté mi Señor, ahí estaré yo. Entonces, este método liberal que trata de quitarle los principios divinos y de revelación a la palabra, se suma al método alegórico y entonces salen una serie de fantasías muy bien elaboradas, muy bien escritas, ¿verdad? Como corresponde a un engañador, pero totalmente fuera de el significado de los textos bíblicos. Bien, ¿en qué principio se basa el método liberal? Que todos tenemos libertad de pensamiento y de acción, que no debemos de estar sujetados por ninguna doctrina, ninguna teología, que cada quien va a ir entendiendo, va a ir comprendiendo su intención de vida, su forma de vida, de acuerdo a su capacidad de entendimiento. Una rebelión total sobre lo que es autoridad, sobre alguien que quiere decirle, es que la palabra dice, no, eso le dice a usted, pero a mí me dice otra cosa. Entonces ellos rechazan totalmente la autoridad de donde venga. Una autonomía y una supremacía total a la razón, al intelecto, al entendimiento. Y de eso están envenenadas ya muchísimos institutos bíblicos, de eso está envenenado, mi hermano, muchísimas denominaciones, donde todo es intelectualidad. Y el hombre exaltado como el centro, amén. Y todo porque lo puso, es que dice la palabra que al hombre lo puso en el centro del huerto del Edén. Sí, pero se salió de ahí. Amén. Ahora, ¿quién lo va a volver a poner en el centro? Ya está puesto el hombre otra vez en el centro, pero ese hombre es Jesús, el Cristo, el que vino en semejanza de hombre. Ya está en el centro. Ahora nosotros, usted y yo, mi hermano, formamos todo el cuerpo y estamos alrededor de Jesucristo. Se adapta la teología a los tiempos. Como van los tiempos, se va adaptando los conceptos y la teología. Amén. Todo esto es el método liberal y por lo tanto hay una interpretación totalmente diferente. Se rechaza todo lo que existía y se viene a empezar con una interpretación liberal, alegórica, y cada quien tiene su Biblia. Ahora cada quien tiene su religión, ahora cada quien tiene a su Cristo y entonces para algunos Cristo es revolucionario, para otros Cristo es un maestro, para otros Cristo es un ser espiritual muy poderoso, para otros Cristo es, bueno, para cada quien según lo que bien le place su entendimiento. Amén. Bien, este es el método liberal, mis hermanos. Todo esto ya lo saben, estamos resumiendo. Entonces, ¿qué método vamos a usar entonces, pastor? Si todos nos llevan a ayuno, que es el más certero de todos. Y terminamos con él. Es el método gramático histórico. Amén. Este método
que ya es el que ha desarrollado con abundancia el pastor Lugo Martínez, ya lo conocen y es el que usted y yo debemos de usar, mi hermano. ¿Qué cosa dice la palabra escrita y cuál es el contexto histórico en el que fue escrito? Este método, mi hermano, es el que usaron totalmente todos los que empezaron en las sagradas, en la iglesia. Es el método que usó precisamente Pablo para hacer sus alegorías, sus comparaciones y su revelación de la palabra. Es el que usó Santiago. Amén. De esta manera, este objetivo de este método tiene hallar el significado del texto y lo que el autor inspirado quiso escribir. Amén. Esa es la intención del gramático histórico. ¿Cuál es el significado del texto y qué es lo que el autor quiso decir? Amén. Y esto es lo que a nosotros debe de importarnos. Amén. Para ello se apoya uno en la lingüística, en el análisis contextual, en la geografía, en la historia, en la arqueología. Amén. En todas las ciencias que ahora tiene el hombre, que han servido, amados, como una herramienta útil para entender la Biblia. Toda la arqueología, los descubrimientos han servido para que nosotros entendamos mejor las Escrituras. Han habido, cada año se van descubriendo nuevas cosas. Se negaba, hubo un tiempo en que se... No va a venir porque no hay taxi por el colectivo. Bueno. Entonces, hubo un tiempo, voy a tomarme un tiempecito más, mis amados, para comentarles cuando había arreciado la lucha contra la Biblia. Hubo un tiempo que decían que la Biblia era un mito, era una suma de cuentos, de leyendas judías, inventadas algunas, como la historia de David y Goliat, ¿verdad? Ya no se diga lo del Mar Rojo y todo eso. Decían, no, eso es simbólico. Eso no es real, es una alegoría que se está usando, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, una de las explicaciones que daban, por ejemplo, el faraón representa el mal y sus soldados que fueron ahogados en el agua representan los pecados del hombre, sus concupiscencias, y que son ahogadas en el mar de la vida, y puras cosas tremendas. Entonces empezaron a aparecer descubrimientos arqueológicos, empezaron a aparecer, mi hermano, libros, empezaron a aparecer monumentos. Inclusive en el año 1800, que fue cuando más recio estuvo la lucha contra la Biblia, de ahí vienen precisamente la mayor parte de las organizaciones heréticas que actualmente existen. Aún negaban la existencia de David. Los únicos que creían que Salomón había existido eran los musulmanes, mi hermano, porque los musulmanes tienen un concepto de Salomón muy particular, un concepto de que era un gran mago, ¿verdad? Que hacía magia, que él invocaba espíritus y que él dominaba los espíritus. Ese es el concepto de Salomón en el Islam, y por lo tanto ellos sí creían que había Salomón, pero la mayoría decía que no podía haber un hombre tan rico como él. Posteriormente se fueron encontrando evidencias, monedas acuñadas
las columnas de Salomón que indicaban el paso del Mar Rojo, algunas áreas donde Salomón trabajó todavía con restos de esas construcciones, el tipo de construcción que la arquitectura que desarrolló Salomón en todas las ciudades que construyó, cuando esas ciudades fueron encontradas por la arqueología, se vieron que eran de ese tipo y por lo tanto confirmaron la existencia de este rey. Cuando ese pasaje tremendo, mi hermano, de el día perdido, que científicos de la NASA no encontraban un día que estaba perdido en el pasado, ya ven que ellos desarrollaron un sistema computacional que permitía ir a cualquier tiempo del pasado y poder encontrar cómo estaban las estrellas, en qué posición estaban los planetas, pero había un día, la máquina no podía pasar más atrás de una fecha y una fecha, y entonces revisaron y ese día se completó con la ocasión en que Josué detuvo el sol y la luna, detuvo, sí, el sol, la luna y la tierra, los planetas se detuvieron, y el tiempo que retrocedió la sombra del sol cuando el rey Ezequías, amén, y con eso se van descubriendo el descubrimiento de los científicos referente al diluvio, todo eso ha reforzado la verdad. Actualmente, muchos descubrimientos científicos, mi hermano, los tiene sorprendidos, sobre todo en lo que es astronomía, en donde se están encontrando, tomando fotografías, hay fotografías tomadas por los telescopios que tienen sorprendidos, que no saben qué es, lugares luminosos, formaciones como si fueran construcciones grandísimas, ¿verdad? Sobre todo en la línea de atrás de Sirio, y en el área de una ciencia que se llama, mi hermano, que es una ciencia atómica, que se llama la física cuántica, también que ve las cositas pequeñitas, mi hermano, que solo con unos telescopios que aumentan hasta millones de veces el tamaño de una partícula, se están viendo cosas tan raras, de que confirman muchas cosas, conceptos más que nada, que están establecidos en las Escrituras. Daniel había dicho que la ciencia aumentaría. ¿Y va a aumentar para qué? Para dos cosas. Una, para que el hombre crea que es Dios, como ya cree que lo es, ¿verdad? Y la otra es para que revele misterios que están en la naturaleza para confirmar la existencia de Dios. De tal manera que el hombre va a tener frente a sus ojos para creer o para no creer. Cuando esto esté sucediendo, mi hermano, entonces sucederá el fin de los tiempos. Entonces vendrá el engaño más grande que el hombre haya vivido. Y entonces escogerá entre un Dios de carne, ¿verdad?, o el eterno Dios que vive para siempre. Todo esto lo podemos aprender con más claridad a través, mi hermano, de la hermenéutica. Ya está tratando el pastor, pero viene una porción muy hermosa de la hermenéutica que se llaman los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos es lo que está en tu Biblia, que se llaman concordancias, ¿verdad? Muy parecido a esa porción. Casi todas las concordancias tienen o alguna palabra que se está usando o un pasaje semejante al que estamos leyendo. A ver, ¿qué es un pasaje paralelo? Bueno, un pasaje paralelo es el que habla Mateo del nacimiento de Jesús y el que habla Lucas también del nacimiento de Jesús.
Entonces ese es un pasaje paralelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla del mismo tema y explica el mismo concepto, el mismo significado. Y esta es una porción muy hermosa, porque es donde aprendemos a que la Biblia se explica sola. Yo les invito, no se desesperen por los nombres, por las partes técnicas, sino que se animen, anímense, porque la hermenéutica les va a ayudar muchísimo, tanto para la homilética como para otras materias que vienen adelante, si usted es un buen escudriñador. ¿Qué nos hace alguien que conoce hermenéutica? Lo hace un escudriñador de las Escrituras. Y eso es uno de los mandatos del Señor, dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Entonces, escudriñar las Escrituras es un deleite, es un gozo, mi hermano. Encontramos muchas cosas que sirven para nuestra vida, encontramos muchas cosas que nos ordenan, encontramos muchas revelaciones que le dan a nuestra vida un sentido y sobre todo revelan a nuestro Dios como un Dios de orden, de maravillas y que tiene el control de todas las cosas. Bien, estuvo con ustedes el pastor Raúl Peña, coordinador del Instituto Bíblico Radial, en este resumen de la semana, para decirte, ánimo, estamos en el camino correcto, las Escrituras, sí, amado, diga usted, amén. El martes tenemos ya los exámenes de hermenéutica, ¿sí? El correo. Me gustaría, voy a tratar, pero me gustaría que viniesen por ellas, ¿verdad? Porque no tengo todas en correo. Mejor vengan por ellas porque el martes ya se las puedo dar. Mejor, sí. Y para todos los que nos están escuchando, porque estamos en el aire, Pastor Eloy, para todos los que nos están escuchando, por favor, les digo que a partir del día martes a las 10 de la mañana ya pueden pasar por los módulos de hermenéutica, traigan su USB y vengan preparados para que yo les entregue toda la información. Ya tendremos las preguntas de los primeros 3 módulos. Amén. Amén. Entonces aquí nos saludamos y nos damos un abrazo y bendiciones a todos los hermanos de América Libre y del 20. Sí, amén. Amén. De su parte, pastor. Gracias. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Amén. Bien, amados, entonces el día martes a partir de las 10 de la mañana usted viene, traiga su USB y tendrá ya los módulos de hermenéutica y los exámenes para continuar lo que estamos estudiando. En el nombre de Jesús, sean todos benditos y guardados por el poder de su mano. Amén.